No tenía 5 años cuando me tocó ver asesinar a mi padre ahí delante de nosotros, literalmente rezando el rosario con la familia y los trabajadores en la finca donde vivíamos. Y de ahí para adelante, el padre de mi primera hija, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos. Uno dice, basta ya, por Dios. Aquí estaban asesinando a gente en el campo, en la vía. Esto estaba revuelto, la vía, el conflicto se intensificó el orden público, se fue por la borda, esto era un horno, era un infierno, ¿sí? Y la población aquí inmersa. En el año 2000, cuando se presentó la masacre en el Salado, yo me refugié aquí en mi parcela con una yerna, una nietecita y un hijo. Y nos fuimos allá a la parte más montañosa, allá nos metimos bajo los árboles. A los 8 años ya él muere. A mí me quitan todo, me dicen, entréguenme las llaves, no tiene nada, se va, le damos 2 días. Había muchas violencias, con razón de eso fueron finiquitados los indígenas de la comunidad, por miedo. La noche que ataca la guerrilla la estación de policía, a mi papá lo catalogan como colaborador de la guerrilla. Nos dijeron que fueran los civiles, ¿no? Entonces salimos corriendo. Ahí mi hermano, en vez que él corra con nosotros, corrió para atrás. Ahí cuando él salió para afuera, se le dispararon. Eso fue un dolor más grande que yo sentí, porque yo le miré a mi hijo así, como un perro botado. Pues la gente pudieron que salir volando. Por uno y uno, por allá resultó, otro por allá. Tuvimos como 8 días para recogerlo nuestra familia. Un niño por allá perdido en la montaña, por allá abajo, por allá en el cerro. 8 días para volver a reencontrar con la familia. Yo viví mi dolor con mi hermano y nunca me desplacé, yo permanecí ahí con los muchachos, nunca los dejé. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de salir con ellos desde la escuela a buscar por los montes algún papá que se habían llevado. Los muertos, nuestros familiares que están muertos y los que están desaparecidos, eso nunca se nos borra de nuestra mente. Y lo que nos pasó y lo que hicieron eso, jamás y nunca se borra de nosotros, los guayú, hasta el más inocente, los que nacieron ahora, eso van a saber todo eso. Y eso va a ser una memoria histórica para ellos. Llegamos a Memoria Histórica por una invitación de Gonzalo y fue muy grande, así como fue doloroso, fue grande poder, desde que nos conocimos con nuestra pareja, en mi caso era mi esposo el que falleció, fue mi esposo el que falleció, recopilar toda la historia, hermosa pero dolorosa por el final que tuvo, para plasmarla en un libro y poderla llevar a todo Colombia, a todo el mundo y decirle: aquí están los familiares, aquí están las víctimas de la masacre, donde murió la justicia, donde ajusticiaron el mismo Estado a sus miembros de la justicia. Hoy más que nunca, la memoria tiene en Colombia un sentido de futuro. Este informe lo acompaña a usted, señor presidente, en la apuesta por la paz. En consecuencia,
y como una contribución de la memoria al futuro del país y a la paz, le hago entrega oficial, señor presidente, del informe Basta Ya. El punto inicial fue en el 2006, que hicimos el primer trabajo de memoria en San Carlos. ¿Cómo lo denominamos? Lenguaje de memoria en clave feminista, porque las mujeres eran las que nos encontrábamos y conseguimos el apoyo de la Gobernación de Antioquia y construimos en el parque, intervenimos un muro que lo transformamos a esa forma, que era una piedra gris tenue, que era lo que éramos las víctimas en ese momento, y los nombres de los seres queridos que han sufrido afectación en unas placas transparentes con letra blanca. El papel de las víctimas central, primero porque cuando el Grupo de Memoria Histórica se constituyó, partió de una apuesta central y es: vamos a hacer un informe de memoria histórica con una opción preferencial por las víctimas, reconociendo que en las luchas por las memorias sus voces han sido silenciadas y han permanecido en una situación asimétrica, comparada con los victimarios que han tenido toda la exposición, toda la visibilidad, ¿no? Y además, pues porque las víctimas han sido silenciadas por los regímenes de terror que han impuesto los actores armados. Cuando nos llama a nosotros, el Grupo de Memoria Histórica, se nos abre una puerta inmensa, porque estábamos atrás, golpeando puertas y puertas, para que nos escucharan la historia de todas las viudas, los viudos, los hijos y las hijas, los hermanos y las hermanas que quedaron en lo que fue la masacre de La Rochela. Los padres y las madres han ido falleciendo y para nosotros era cada vez más grande el compromiso de que se conociera qué estaba pasando con las víctimas. Cuando somos capaces de empezar a desatanizar toda palabra alrededor del conflicto y construimos memoria escuchando al otro, haciendo catarsis de su dolor, con mucho respeto por la historia de cada uno, eso es memoria. Y eso permite que nos miremos tranquilamente a la cara, reconociendo al otro simplemente como un ser humano, que si en algún momento, por razones de la vida, abortó su proyecto de vida, y se puso a vivir el de aquel que le daba las órdenes y les pagaba, se fue a la otra orilla de nosotras las víctimas y nos causó daño, pero hay que mirarlo como un ser humano, que estoy segura que si tuviésemos la capacidad de llegar al fondo de esos corazones, de esos soldados rasos de la guerra, en esos corazones hay tal vez más dolor que el que hay en el de nosotras las víctimas. ¿Por qué? Porque en esos corazones hay algo que se llama culpa. Y si yo pudiera llevar a gramos, a pesar la culpa y el dolor, yo creo que el dolor tiene el peso de una pluma, porque finalmente puedo hacer de él, con él puedo construir, puedo abonar, puedo avanzar, pero con la culpa solo me queda bajar la cabeza. Las víctimas son los principales doligentes de esta guerra y afectados, y en la tarea de reconstrucción darles las voces a ellos es fundamental para esa tarea, ¿no? Ellos son los que nos dicen ¿y qué fue lo que se dañó? Para saber qué es lo que hay que reparar. Pero también le dicen a la sociedad cuáles fueron los límites éticos que se quebraron en el ejercicio de la violencia. También es un reconocimiento que como sociedad les debemos. Cuando pudieron hablar, no les creímos. Muchas de las atrocidades las empezamos a creer cuando las confesó el victimario. La verdad es que las víctimas, y lo digo porque fue un proceso pequeñito que iniciamos en nuestro pueblo, recuerdo hace 10 años, nos reuníamos 4 o 5 madres, esposas de desaparecidos para empezar a visionarnos, a decir, Dios mío, nos estamos ahogando, el conflicto ya está acabando con nosotros. Y era cómo nos convertimos desde ese momento en los jueces de la guerra, para buscar esa verdad de los nuestros, para tratar de atender y acompañar a aquellos que venían sufriendo las diferentes afectaciones. Y en la memoria creo que somos unas gestoras, las víctimas somos gestoras de memoria y promotoras de paz y desarrollo en nuestro país. Nosotros habíamos hecho desde un comienzo, conmigo 3 personas más, una recopilación desde el momento en que ocurrieron los hechos, de todo lo que tenía que ver con periódicos, con revistas, formatos,
invitaciones que nos hacían para acompañarnos a que hubiera justicia. Y eso también fue parte, todos esos documentos, para poderlo meter dentro del libro. El tema de la memoria tiene que ser plural y por eso la Ley de Víctimas consagró que el deber de memoria del Estado partía del supuesto de permitir que todas las iniciativas de memoria y todas las voces fueran escuchadas. Toda la política nacional de atención y reparación a víctimas está basada en la dignificación y en el reconocimiento de las víctimas. Por eso tenemos un sistema de participación funcionando, un protocolo de participación, y nos tomamos en serio la voz de las víctimas. Ese trabajo de memoria es muy importante, realizado desde el Estado primero como un acto de reconocimiento de las voces de las víctimas y de lo que ha ocurrido, ¿no? Es muy importante en ese sentido. Y de escuchar opiniones plurales, ¿no? De todos los actores, digamos, el ejercicio de memoria es por definición democrático. El compartir con muchas experiencias de otras regiones nos enriquecen, el poder aportar, y en este evento tan significativo para las víctimas como es la entrega de la memoria del señor presidente, y poder decirle, transmitirle esa voz de todos los colombianos de qué esperamos de acá para adelante. ¿Qué pretendemos con esa memoria? Que no se convierta en letra muerta ni se llene de polvo ahí en los anaqueles de las bibliotecas, sino que por el contrario se convierta en una cátedra y se tome como elemento para buscar la no repetición, que es lo que necesita nuestro país, sin olvidarse que hay unas víctimas con afugias de verdad, justicia y reparación a lo largo y ancho del territorio colombiano. Todas estas memorias que se juntan y que en el proceso colectivo de reconstrucción se unen, acompañadas obviamente por las personas que lo han hecho también y que tienen las herramientas para hacerlo, que son personas o expertas como las personas del Centro de Memoria o personas que en la comunidad han asumido ese rol, han asumido el rol de ser los relatores, los contadores, los observadores, los relatores de la historia, porque la han vivido y la han logrado reconstruir para contarla en cuentos, en canciones, en bailes, en anécdotas, en mitos, escribirla, en fin. Para las víctimas eso es importantísimo. Para las víctimas es bueno tener un referente nacional de procesos de memoria, pero también desde lo local, porque hay mucha gente que no puede acudir a lo nacional y sí a lo regional. Entonces, ahí se pueden generar muchas dinámicas, y yo estoy convencidísimo y comprometido también, y los boyacenses, hombres, mujeres, niños, estamos dispuestos a dar lo mejor para que estos procesos se saquen adelante. El informe del Centro de Memoria Histórica es un informe que ve a la víctima como un sujeto activo, con capacidades transformadoras, creativas y obviamente con la información y el conocimiento sobre lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado con el conflicto y también y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? En memoria, la Comisión de Memoria tuvo todo el respeto y todo el tiempo del mundo para poder escucharnos, para poder plasmar de todas las familias de la masacre de La Rochela su historia. Ellos nos acompañó, ellos nos apoyaron en todo, en todo hasta ahora. Todos los grupos de memoria, ellos fueron, nos acompañó en las llanas, en todo. Escuchar las voces de las víctimas es también un reconocimiento a la labor de dignidad y de resistencia que ellos han desarrollado. Porque nosotros no hubiéramos podido hacer nuestro trabajo sin habernos encontrado con la explosión de memorias ya organizadas en las regiones. Víctimas documentando hechos, víctimas narrándonos lo que había pasado a pesar del miedo. O sea, pudo más la memoria. El Salado que nos enseñó lo que pasa cuando en un hecho tan visible que queda condenado al olvido, el victimario es el que dice: yo soy el que elige cómo recordar. Yo soy el que reconozco y le doy un discurso de justificación a lo que pasó, y los discursos de justificación de los victimarios ayudan al olvido,
porque convierten todos estos acontecimientos en hechos de guerra. Nosotros facilitamos también el contacto con algunas víctimas, conoció el Centro de Memoria el trabajo que estamos haciendo con comunidades en reparaciones colectivas, el trabajo que estamos haciendo a nivel territorial con muchas comunidades y se nutrió también de esta información para reconstruir, analizar, investigar y llegar pues a las conclusiones que llega en su informe Basta Ya. Para nosotros la memoria y la posibilidad de tener estos espacios de recordar la situación que hemos vivido, porque nos permite recordar nuestros seres queridos, es también dignificar su memoria, su trabajo, su honra, pero también es la posibilidad de enseñar al país y a los boyacenses en especial que estos hechos no se pueden repetir, que estas situaciones que hemos vivido, por las que han pasado nuestros familiares, también no deben seguirse encontrando en Colombia. El principio básico de la democracia es el reconocimiento de la diferencia. La guerra es una negación. Mientras persista la guerra, todo ejercicio democrático de reconocimiento de las diferencias está condenado al fracaso o va a estar distorsionado. Hemos vivido con muchos rituales democráticos formales, con niveles de democracia que no son iguales en el país. O sea, el país urbano vive un nivel de democracia distinto al país rural, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes primero de que solo acabando el conflicto armado vamos a poder tener un espacio donde efectivamente las diferencias se reconozcan, se desarrollen. O sea, una memoria está ligado, vuelvo a insistir en esto, a democracia, porque la democracia es el debate en medio de la diferencia y sin el recurso a las armas. El debate, la deliberación, la discusión, la reflexión en torno a la memoria es bienvenida, es siempre bienvenida. Lo importante es que se logren finalmente, que en esos disensos se logre esa reconstrucción colectiva, esa reconstrucción común de lo que pasó y sobre todo, y lo más importante, de lo que no puede volver a pasar y cómo hacemos para que nunca más vuelva a pasar el horror, la desgracia, la deshumanización que ha ocurrido en este país. Para mí representa esta casa donde estamos, que sí es una memoria de paz y reconciliación que dice que debe haber paz en todo Colombia, para todos los colombianos que fueron afectados, igual que los que estamos en La Guajira. Que haya paz. Estos lugares son demasiado significativos, porque desde la simbología devolvemos la dignidad, la voz, y sobre todo el tener en cuenta a aquellos que ya no están para la emoción de los que están. Entonces, es decir, lo que pasó fue muy grave en nuestro país, no lo podemos olvidar, como desde estos lugares, desde estos muros, desde todo, cada uno de estos componentes le está dando vida a esos que hoy ya no tienen voz, pero a través de los que tenemos voz, los volvemos a traer al presente, para construir con responsabilidad un futuro. Porque siempre lo he dicho, no somos culpables de lo que acá pasó, pero sí somos responsables de lo que de acá para adelante pase. La memoria tiene un significado muy importante. Yo soy de los que creo que el que pierde la memoria tiende a repetir la historia de su pasado, ¿no? Precisamente para nosotros es fundamental recordar, porque eso nos permite unas mínimas posiciones para evitar que esos hechos se vuelvan a repetir con nosotros mismos o con nuestras generaciones futuras. Hacer memoria permite saber qué daño se causó, y sabiendo qué daño se causó, se puede reparar, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, la memoria, ¿por qué es tan importante? En una situación de violencia como esas, porque la memoria permite volver visible lo que el victimario quiso que fuera invisible. Devela una estrategia, y al develar la estrategia de los actores armados le permite a la sociedad, pero también al Estado, estar alerta sobre qué señales hay que tener en cuenta para evitar la repetición.
La memoria es parte del pasado, pero sobre todo es parte del presente y el futuro. Es muy importante que las experiencias que han sido dolorosas, los recuerdos que han sido dolorosos, las pérdidas, el sufrimiento, las batallas perdidas, los dolores del alma, pues sean retomados con esa fuerza creativa que tenemos todos los seres humanos para lograr pues aceptar que tenemos dolor, poder llorar, pero también poder pararnos y decir, no más, esto no puede pasar más, y finalmente por eso estamos aquí, por eso estoy yo aquí, porque tomamos la decisión política de dedicarnos a apoyar esta apuesta que es la ley de víctimas para que esto nunca más vuelva a suceder en Colombia, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia pueda tener por lo menos un país en donde se respeta el disenso, donde se camina hacia ese mismo futuro y porvenir y donde se reconoce sobre todo la dignidad, la importancia y la ciudadanía de las víctimas. Yo quiero que mi hija no crezca con rabia, no crezca con ganas de hacer justicia por sus propios medios, sino que sepa que a través de la historia y de todo el conocimiento de lo que ha pasado, ella puede sembrar paz, sabiendo que nosotros, los padres, las esposas, hemos construido no para que ellos sigan una guerra, sino por el contrario, para que a partir de ahí ellos digan, no vamos a participar en esta guerra, vamos a seguir de la mano de nuestras madres y nuestros padres para que haya paz, y la paz se consigue construyendo justicia. Recordemos que Bojayá fue un proceso muy duro, muy doloroso, donde se manifestó las más tristes formas de violación de los derechos. Entonces, este proceso para mí ha sido importante porque me ha permitido como joven, como hombre, como miembro de mi familia, un proceso de sanación. Yo hoy me siento bastante liberado de esos procesos de dolor que hemos sufrido, y también pues me siento contento porque veo que alrededor de este proceso mucha gente se ha venido curando, ha tenido la oportunidad de expresar ese dolor y también empezar procesos de sanación, que es muy importante en nuestra sociedad y en nuestro contexto. Yo creo que Memoria Histórica hizo el duelo con nosotros, pero fue un duelo hermoso porque en el libro de La Rochela quedó plasmada la verdad de lo que pasó en La Rochela, la verdad de las familias. Abrámonos al conocimiento de esta barbarie que el país ha sufrido para poder que estas nuevas generaciones crezcan con un sentimiento, no digamos que no sean atacados por las emociones de odio, rencor, venganza, porque eso es normal sentirla frente a hechos tan anormales como nos han sucedido. Pero ¿qué hacer con esos sentimientos y esas emociones que nos llegan? ¿Cómo formamos a las nuevas generaciones para aprender a transformar esos sentimientos y ponerlos en constructivo? Y eso indiscutiblemente es algo que parte de la palabra, porque la palabra también sirve para construir, pero también para destruir. Pero si nuestros niños, nuestros jóvenes van entendiendo que la herida que causa con una palabra es tremendamente mortal para el ser humano y que de ahí se pueden desencadenar un sinnúmero de efectos, vamos a aprender a utilizar esa palabra para construir, para amar, para acompañar, para proteger y para servir.
Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018 11 19 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.